¿Me escuchan, chicos? Bárbaro, bárbaro. Bueno, ok. Porque hace un rato me estaba matando con el Blackboard de otra facultad y no hubo caso, reinicié el sistema, reinicié después la computadora, no hubo caso. Tuve que manejarme, dar clase por chat. Bueno, conseguí un video, pero bueno, terrible. Bueno, habíamos llegado a esta parte, ¿no? Un poquito más, en realidad hay un gráfico que viene después. Lo importante es que eh, tomemos en cuenta los determinantes de la demanda agregada que se derivan de los supuestos y las conclusiones del enfoque keynesiano del ciclo, que es la base de lo que se hable acerca del ciclo en la mayor parte de los economistas, ¿no? Más allá de matices, como había dicho, la mayoría de la gente trabaja, y los ministros de Economía trabajan con esta lógica de fondo, ¿no? Después hay diferencias, matices, discusiones, si es pertinente en este momento, si en tal otro sí, pero ahora no, esas cosas, ¿no? Que son importantes, pero el punto de partida es esto. Así nació la cosa, la macroeconomía moderna. Y todavía sigue siendo útil. Vieron que la mayoría de los países están gastando masas de dinero infernales. ¿Y con qué lógica? Con esta lógica, con la misma lógica. Con la misma lógica que bajaron las tasas en la época de la crisis anterior, de 2008-2009, ahora están directamente usando el presupuesto nacional, financiado con emisión de los respectivos bancos centrales, sea Argentina, Estados Unidos, Europa. Así que se dan cuenta que esto de alguna manera sigue vigente. En Yahoo Finance leí que acá lo emitido vuelve al Banco Central. Eh, veremos, después lo sabremos, ¿no? Realmente no lo podría asegurar. Eh, ¿Cuántas décadas haría falta para que el superávit fiscal le permita devolver plata al Banco Central, ¿no? Yo no lo creo. Bueno, ahora, si lo pensás en términos dinámicos e incorporás la inflación, en términos nominales y dinámicos, si incorporás la inflación, y bueno, en pocos años se le puede devolver la plata al central sin mayor sacrificio. Que en realidad fue como más o menos se hizo siempre, o no se devolvía o se devuelve devaluada la plata por la inflación, entonces ¿no? Se cumple con la formalidad ¿no? de rescatar el pagaré. No, difícil, Ivo. Eh, Inviable de manera razonable, digamos. Que no está llegando al público que la plata, el dinero, decís vos. Y en Estados Unidos pasa lo mismo, la gente se queja que los bancos no les dan la plata, no les dan los préstamos, solo se lo dan al cliente. Yo les comenté los otros días. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es duro el mundo. Está jorobado, hay mucho tironeo, muchas competiciones. Este, bueno, habrán leído el textito ese del ING Bank, donde claramente dice que va a haber que tanta emisión de dinero para financiar a la dádiva de los gobiernos que es imperiosa, ¿no? Es una dádiva que no es, no es solo para los amigos, digamos. Está exigida por la crisis, pero dice que no hay manera de que esa plata se devuelve.
Eh, la manera de devolver esa plata es con recortes a la deuda, o sea, al estilo argentino, digamos. Este, o refinanciando per seculi seculorum las deudas. Pregunta Pedro, ¿qué era TR y T? TR son transferencias, que es el nombre técnico de los subsidios. Por ejemplo, subsidio al desempleo. Y T es la masa de impuestos que se recauda. Sí, bien. Diferenciamos en las letras, está los subsidios a la gente, digamos, al público sería TR, y a los particulares sería TR, y a las empresas sería TS. Para S. Bueno, estamos habíamos llegado hasta acá, un poco demasiado rápido porque fue esa clase de apuro, ¿no? Que yo tuve dificultades y empezó tarde. Bueno, ahora me bookmarqué la página de internet donde está la posta, donde aparece el soporte para la conexión, así que ahí está el link justito y nunca falla. Antes me volvía loco para invocarla con un link apropiado. Bien. Bueno, la última fórmula es sin paréntesis, porque varía bastante. ¿Qué fórmula, Francisco? ¿Estás hablando del PowerPoint, este que estamos viendo, el modelo de ingreso-gasto? Ah, del modelo de ingreso-gasto, claro. La última fórmula de acá, pero no hay paréntesis. Ah, sin paréntesis, claro, perdón. Ya me di cuenta. Bueno, es la respuesta de Camila. Ok. Sí, lo que hice fue separar en pedazos, al distribuir la propensión al consumo por los componentes del ingreso disponible, ¿no? Lo que hice fue tratar de marcar que el ingreso impacta en el consumo mediatizado por el 0, algo de la propensión al consumo. La propensión al consumo habíamos dicho que era el cociente entre el consumo y el ingreso. Y ahora ya empieza la clase, ¿eh? Y en la visión de Keynes, la propensión al consumo en promedio de toda la economía no llega a la unidad, o sea, el cociente entre el incremento del consumo y dividido por el incremento del ingreso que dio lugar a ese nuevo consumo, es casi imposible que llegue a la unidad, o sea, que lleguen a ser iguales, que todo lo que aumenta el ingreso llegue a ser consumo. Bien, entonces, bueno, tenemos que los determinantes del consumo serían el ingreso en la proporción que corresponda a la propensión al consumo que se aplica sobre el ingreso disponible. Los otros componentes del ingreso disponible, los subsidios y los impuestos, también van a impactar positivamente los subsidios multiplicados por el 0, algo de la propensión al consumo, y resta del consumo el impacto de los impuestos en la proporción en que esos impuestos pueden afectar al consumo. Entonces, esta sería la forma más primitiva, la más sencilla, de imaginar durante una crisis cómo se determina el volumen, la magnitud del consumo privado, del consumo corriente de las familias principalmente, y las organizaciones sin fines de lucro, etc. Bueno, la función inversión, dentro también de este modelo, que acuérdense que ignorábamos todo lo que tiene que ver con precios. En este modelo, en la formación bruta de capital fijo,
se forma a partir de el entusiasmo, el animal spirit de los empresarios para invertir, para arriesgar su dinero en pos de futuras ganancias suculentas. Eso determina el I sub 0, que es el valor que tendría, el monto que habría de inversión en equipo y construcciones si las tasas de interés fueran cero. Pero como las tasas de interés difícilmente sean justo cero, lo que va a pasar es que el valor efectivo de formación del capital sea un poco inferior si son positivas las tasas de interés. O sea, el valor, el dato de la tasa de interés multiplicado por una constante de larga, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, que es una sensibilidad negativa. Si como en Dinamarca y otros países hubiera tasas de interés nominales negativas, hace un tiempo, bueno, en ese caso las tasas negativas favorecerían a la formación bruta de capital fijo, porque uno estaría recibiendo un préstamo y devolviendo menos que lo que recibió. Con lo cual sería negocio invertir, comprar cosas para revender, etcétera, y volver a sacar el crédito. Bueno, es la realidad, digamos, del capitalismo moderno, ¿no? Que es variopinto, digamos, es muy colorido en formas de manejar la economía desde los gobiernos y los bancos centrales. Bueno, y por último, el gasto del gobierno. El gasto del gobierno que es algo completamente, se origina en las oficinas gubernamentales, por lo tanto no es un problema de mercado, sino que es un arma para dirigir el mercado. Y llamamos G al gasto del gobierno como la suma del consumo corriente del gobierno, o sea, el gasto en burocracia, más la inversión pública. O sea que lo anterior estaba claro que es la función de inversión privada, la I mayúscula latina. Bien, y llegamos acá a la orquesta en pleno, ¿no? Por un lado estaba el violín, por otro lado la viola, y bueno, ahora tenemos a toda la orquesta completa. Que dijimos ayer que bueno, la demanda agregada se podía expresar como los factores determinantes del consumo, que están en verde, los factores determinantes de la inversión productiva privada, que están en azul, más los componentes del gasto del gobierno, el consumo corriente y la inversión pública. Para aclarar el tema de qué es el gasto autónomo, ponemos acá entre paréntesis ok, Ivo escucha. Bueno, bárbaro. Camila no. No se ve el PowerPoint porque se me fue, así que está el PowerPoint. Bueno, Pedro, ¿escuchás? ¿Ahora escuchás? Pedro, no sé qué pasó, fíjate. Eh,
Bueno, Pedro retoma con el PowerPoint. Entonces, ahí está. El viejo truco de cerrar y volver a cargar. Bueno, bien, seguimos, Pedro y compañía. Entonces, tenemos que el gasto autónomo son todas las cosas que no dependen del ingreso. Y fíjense que dejamos afuera a la tasa de interés. Después les cuento. Enseguida les cuento. Entonces tenemos que lo que llamamos gasto autónomo es C sub 0 más propensión al consumo por subsidios, menos propensión al consumo por impuestos, más el consumo corriente del gobierno, más la inversión pública, más la inversión privada, antes de corregirse por la tasa de interés. Y luego nos aparece acá, separado de la sub 0, la tasa de interés. ¿Por qué la desgloso en el libro de la tasa de interés? ¿Por qué la desgloso? Porque en realidad depende cómo uno esté armando el modelo de análisis de la realidad, la tasa de interés podría considerarse autónoma o no. Es un tema analítico. O sea que depende de, bueno, del marco de política monetaria, depende de las posibilidades del Banco Central de manejar la tasa o no. Entonces, es como, digamos, depende en qué circunstancia, en qué contexto se esté razonando este modelo, es que la tasa de interés vamos a considerar que puede verse afectada por el PBI, los cambios en el nivel de actividad o no. Nosotros cuando vimos dinero, al final de todo estaba la demanda de dinero. La demanda de dinero depende del nivel de ingreso, del PBI real. Entonces, de acuerdo con eso, la tasa de interés depende del nivel de ingreso, con lo cual sería endógena, no sería gasto autónomo, sería dependiente del nivel de actividad. En cambio, podemos considerar válidamente, en ciertas circunstancias, que el nexo entre la tasa de interés, entre el nivel en la demanda agregada, que el impacto del nivel de ingreso que está dado por H, la letra minúscula H, que vendría a ser la sensibilidad de la demanda de dinero a el PBI real, o sea, el ciclo. Si H, por algún motivo del comportamiento del sistema, fuera 0, evidentemente no habría impacto sobre la tasa de interés relativa al nivel de actividad, ¿no? Al mismo tiempo, podría ser que el Banco Central esté acompañando pari passu la demanda de dinero para que no cambie la tasa de interés. Con lo cual, si puede seguir haciendo eso, estamos en un caso donde la tasa de interés no se va a ajustar al ingreso. Sería incorrecto pensar que se va a ajustar al ingreso. ¿Se dan cuenta? El hecho es que la tasa de interés puede ser modelizada como dependiente del ingreso o como independiente del ingreso. Si la tomamos como independiente del ingreso, se podría meter en el A sub 0. De todas maneras, es más cómodo dejarla fuera, para poder analizarla por separado, ¿no? Es como que en el A sub 0 metemos todo lo que tiene que ver con compras, ventas y transferencias de dinero. O sea, subsidios, compra de los requisitos de los insumos para que funcione la burocracia estatal. El C sub 0 es consumo de las familias. O sea, está metido todo, la inversión pública. En el A sub 0 está todo lo que es originado por gasto concreto. Y la tasa de interés, que en realidad es determinante de la inversión, que también es gasto, quedó afuera, para poderla analizar por separado. De manera que, si resumimos todo eso en A sub 0 y dejamos en azul aparte la tasa de interés, nos queda una demanda agregada más sencilla de imaginar, que es A sub 0, el paquete de todo el gasto autónomo, más el consumo originado en lo que gana la gente, propensión al consumo por Y, menos el impacto negativo que puedan tener las tasas de interés.
será positivo si las tenemos nominales negativas. En realidad este modelo, yo le estoy hablando en términos nominales, pero este modelo está pensado para trabajar con la tasa de interés real, o sea, con la diferencia entre la tasa nominal y la tasa de inflación. Digamos, yo lo dejé así, siguiendo el criterio de otros libros, que asumen que si la inflación es más o menos pareja en el tiempo, no tiene grandes oscilaciones, y al mismo tiempo no es muy elevada, se puede trabajar cómodamente en el modelo con la tasa de interés nominal porque es más cómodo. La información es más directa, es más cómodo, no hay que esperar a hacer estimaciones de la inflación y todas esas cosas. Y para ustedes también es más cómodo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esto? Está entrando el participante número 50 en la clase de hoy. ¿Algún interés al respecto de esto? ¿Alguna aclaración de lo anterior? Bueno, tómense medio minuto para pensar un poquito y rever las cosas. Yo, mientras tanto, ¿puedes explicar el significado de la sub-cero? Es el conjunto de gastos que integran la demanda agregada, pero no son sensibles a los cambios en el nivel de la actividad, o sea, del PBI real. Es eso nada más, dentro del modelo, ¿no? O sea, estamos haciendo un modelo teórico, donde esto causa aquello, ¿entendés? Entonces decimos que que estos componentes del gasto autónomo no se van a ver, no van a variar si cambia el ingreso. No tienen por qué variar si cambia el ingreso. Van a cambiar por otras razones, independiente del nivel del ciclo económico. Y para lo que me sirve este concepto del gasto autónomo, más allá de su significado específico, concreto, ¿para qué me sirve? Me sirve para detectar cuáles son las manijas que tiene que mover el Estado, las palancas que influirían sobre el ciclo económico, porque no están atadas al ciclo económico. Son decisiones independientes del ciclo económico, todas las que tienen que ver con el Estado, que son políticas, la inversión, que se emancipa del ciclo económico. Yo creo que les expliqué por qué, porque cuando uno está pensando invertir la guita en algo, está pensando en cómo irá en el futuro las cosas, en si esa inversión va a ser razonablemente útil y si es una inversión para hacer más guita, bueno, si hay razonable seguridad de que va a multiplicarse mi dinero y no que se va a achicar. Entonces, no depende del hoy. Uno puede, por ejemplo, en medio de un tsunami o en medio de una gran devastación por una guerra, la gente que tiene guita está pensando, y hay que meterse en la construcción, ¿no? ¿Te parece? Sí, porque cuando termine esto va a haber mucha demanda de construcción. ¿Se dan cuenta? O sea, la inversión no depende de hoy, del ciclo económico hoy, sino de las expectativas acerca del futuro. Por eso es que la dejamos adentro del gasto autónomo. ¿Qué están diciendo acá? ¿B cambia si varía la inversión? No. La B larga, no, nada que ver, ¿eh? No. La B larga podés tomarla como una constante que te expresa la proporción en que impacta los cambios en la tasa de interés sobre la inversión productiva. Y si varía el ingreso, tampoco. ¿Cuáles serían los factores que hagan cambiar la B larga? Bueno, en general tiene que ver con la psicología del público y la actitud hacia las expectativas acerca del futuro en el mercado financiero, ¿no? Si hoy creo que la tasa de interés está barata y por lo tanto
Eso es independiente de B. A ver, ¿qué puede hacer cambiar la B larga? Bueno, la expectativa de rentabilidad seguramente, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un horizonte a largo plazo muy positivo, entonces nos va a importar mucho menos que la tasa de interés sea un poco más alta y entonces vamos a tolerar tasas de interés más, que, digamos, vamos a soportar un mayor impacto de la tasa de interés. En ese caso, la B larga sería más chica, por ejemplo, ¿no? Y si en cambio estamos haciendo los números muy al borde, muy al límite o con mucha incertidumbre, y entonces estaremos suponiendo una B larga más alta, o sea, seremos más sensibles a los cambios previstos en las tasas de interés. También si las tasas de interés están muy altas, podría uno razonar que no pueden sino bajar. Y en ese sentido uno toleraría también una tasa de interés más alta, por lo tanto tendría una B larga un poco más chica. No he visto esta discusión en la bibliografía, pero bueno, pero yo lo razono por ese lado. Bien, ¿qué más? Entonces, tenemos resumidamente que los elementos del gasto autónomo pueden ser dinamizantes o desalentadores de la actividad económica y por lo tanto influyen sus cambios en el ciclo económico. Ahora vamos al gráfico. Bueno, esta es la representación de la demanda agregada que hasta la línea azul, hasta este escalón, es toda la parte del gasto autónomo y el impacto de las tasas de interés. Y a partir de la línea azul se observa el efecto del ingreso sobre el consumo. Del ingreso ya no disponible, sino del ingreso a secas. Fíjense que el eje del horizontal no dice ingreso disponible, dice ingreso. ¿Por qué? Porque la parte del ingreso que no es disponible ya la estamos representando en esta línea horizontal, en la línea azul, en el escalón del gasto autónomo. Ahí ya me muestra la demanda agregada, qué parte de la demanda agregada ya está explicada por todos los componentes del gasto autónomo. Y a eso se le suma el efecto de los cambios en el ingreso sobre el consumo de las familias. Es donde la línea verde completa al escalón y la diferencia es el efecto de propensión al consumo por Y. Bueno, ¿qué es esta línea que pretende tener 45 grados punteada negra? La demanda agregada igual al ingreso. O sea, es en los puntos geométricos, en el plano de la demanda agregada y el ingreso, donde la proyección de cualquiera de sus puntos sobre el eje, sobre la ordenada, tiene la misma magnitud que la proyección, el segmento determinado por la proyección vertical sobre el eje, sobre la abscisa. O sea que este segmento desde DA sub 0 hasta 0 tiene que ser igual al segmento que va de 0 a Y sub 0.
Quiere decir que a lo largo de toda esta línea punteada, la economía estaría en equilibrio. Se habría generado tanto producto como demanda hay de producto. ¿Lo ven? O sea, los bienes de uso final serían tantos como la gente quiere comprar. ¿Lo ven? No lo ven. Piensen un poquito. Traten de digerir esto, porque el tema de los gráficos es digerirlos. A veces, hasta que uno se pone más canchero. Y este es un gráfico teórico, no es la representación gráfica de una estadística. Es totalmente teórico. Es para razonar las funciones de comportamiento de la gente y de las empresas. Bueno, dame una pista por dónde disparo, G. ¿Por qué deben ser iguales? No, no deben ser iguales. Para que sea, o sea, lo que digo es que para que la demanda agregada sea igual a Y, la demanda agregada, la línea verde, tiene que cortar, tiene que marcar un determinado nivel de ingreso y un determinado nivel de demanda. Entonces, cuando se igualan la demanda con la producción disponible, tenemos, como dice Emi, un punto de equilibrio. Que en este caso, con esta función de demanda que me da la línea verde, que me produjo la línea verde, tenemos en este punto el equilibrio de esta función de demanda agregada. Si cambiara, por ejemplo, el monto de la inversión pública, bajaría la línea azul del gasto autónomo y también bajaría la línea verde del total de la demanda agregada, de la función de demanda agregada, determinando, si baja, un nivel de ingreso y de demanda agregada inferiores, que digamos, el proceso de ajuste terminaría cuando tanto el nivel de ingreso como el nivel de demanda agregada, ambos en baja, se igualen. Ahí debería parar el ajuste si no hay otros factores que desencadenen más ajuste. Hay un grafiquito acá que muestra el caso de una expansión del gasto autónomo. Acá me sucede que o subió alguna componente de A sub 0 o bajó la tasa de interés. Entonces, tenemos que una situación inicial que sería la línea roja. Esta sería una función. ¿Función de qué es? En este caso. Bueno, esa línea roja es función de dos cosas. Es función, por un lado, del escalón que representa el gasto autónomo. Y por otro lado, también va variando la demanda agregada en función del ingreso. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si el gasto autónomo, pum, pega un salto para arriba porque bajó la tasa de interés o subió a sub 0? Va a determinar un nuevo nivel de ingreso de equilibrio. De ahí a que se alcance rápidamente o qué, es otra historia, depende de la conducta de los agentes. Pero en este caso habríamos pasado de un nivel de ingreso por acá, una demanda agregada por acá, habríamos pasado a un nivel de ingreso sustancialmente más elevado, con la correspondiente demanda agregada de equilibrio. O sea, que determinemos el equilibrio en un modelo, ¿cuál es el punto de equilibrio? No quiere decir que la realidad lleve a ese punto de equilibrio. Debería tender el movimiento de las cosas hacia ese punto de equilibrio de acuerdo a ciertos supuestos, pero de pronto las cosas se vuelven muy complicadas en la realidad y los supuestos nos quedan cortos y aparecen otras cosas
no solo las que suponemos que van a pasar. ¿eh? Entonces, siempre de la teoría a la realidad hay una distancia eh, inmensa, como de la tierra al cielo, digamos. ¿eh? A ver, se digiere este gráfico, piénsenlo que siempre da frutos usar la cabeza para detectar lo que no se pesca. Todo esto está en el libro, así que pueden recurrir a él. Bueno, ok, ok. Entonces, sigamos. Y acá tenemos, y lo podés buscar en la compu, es PDF, buscás por alguna palabra clave, por ejemplo, autónomo, y te va a aparecer. Dale. Al final, están promediando el tema de teoría del ciclo. Bueno, entramos en el multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano es una cosa, es una herramienta muy atractiva en su momento. Ahora perdió un tantín de vigencia por varios motivos que no me voy a explayar antes de explicarles lo que es el multiplicador keynesiano. Y entonces, la cuestión es que hay dos maneras de presentarlo, digamos. Por un lado, por su significado económico, y por otro lado, la manera de calcularse. El significado del multiplicador keynesiano es simplemente que hay un vínculo, una proporción, un vínculo cuantitativo entre los cambios en el gasto autónomo y los cambios en el gasto autónomo y los cambios en el ingreso. Entonces, cuando, por ejemplo, aumenta el gasto del gobierno en 100 pesos, si el multiplicador keynesiano valiera 5, o sea, 5 veces sería la proporción entre los incrementos en el ingreso y los incrementos en el gasto autónomo. Entonces, bueno, cabría suponer que ese gasto del gobierno de 100 pesos determinaría un incremento de 500 pesos en el ingreso. Ese es el significado. Acá pregunta Camila por qué la Y tiene un asterisco. La Y tiene un asterisco porque se supone que por su construcción, por la construcción del modelo del multiplicador, la relación que hay es de equilibrio. O sea, el ingreso se va a acomodar al nuevo gasto autónomo porque el cambio en el gasto autónomo altera el equilibrio. Deja el ingreso por un lado y la demanda agregada por el otro. Entonces, si aumentó el gasto autónomo, va a tener que arrastrar a la demanda agregada y al ingreso hacia una posición de equilibrio. Esa es la idea. Yo dije, en la realidad por ahí no se cumple, dije hace un rato, ¿no? Bien. Entonces ese asterisco significa de equilibrio. O sea que al ingreso que se va a llegar aplicando el modelo, no la realidad es otra historia, sería un nivel de ingreso de equilibrio, que está en el fundamento de hablar de modelo multiplicador.
que la economía va a tender al equilibrio, a la igualdad de la demanda agregada con el ingreso. Entonces, el multiplicador keynesiano económicamente significa la relación que hay entre un cambio en el gasto autónomo, en el denominador, y un cambio en el nivel de ingreso en el numerador. Y eso va a tener un valor de 1, 2, 5, 0, algo, también pasa, ¿eh? A veces no multiplica, no se multiplican las cosas, sino que se achican, depende del contexto, la coyuntura, lo que a veces la cabeza tiene los empresarios y la gente, el resto de la gente tienen en la cabeza, la incertidumbre, etcétera, ¿no? Las expectativas acerca de, bueno, si pasó esto, entonces va a pasar, es porque las cosas van mal, entonces gasto menos todavía, veo que, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se calcula? Se calcula como la inversa de la propensión al ahorro. ¿Y de dónde es aquello de la galera la propensión al ahorro? La propensión al ahorro es el complementario de la propensión al consumo, el complementario a 1, ¿no? O sea, si la propensión al consumo fuera 0,8, la propensión al ahorro sería 0,2. Por eso es que les puse que la manera de calcular el multiplicador keynesiano es 1 sobre el complementario de la propensión al consumo, o sea, dividido por 1 menos propensión al consumo. Ahora vamos a buscar la próxima. Bueno, les advierto que acá hay dos cuadros. Uno lo llamamos el multiplicador del gasto, porque es lo que según el multiplicador keynesiano sucedería si funcionara el multiplicador bien y si hubiera, o sea, si fuera válido la aplicación del modelo y si la perturbación fuera de una componente propiamente de gasto, o sea, aumentan las compras de tal cosa, o las ventas, digamos, de tal cosa. Entonces, acá lo que se muestra es la secuencia que uno tiene, que está implícita en la definición del multiplicador. Entonces, vuelvo un minuto para atrás para darles un hint de cómo viene la mano de esto. Vieron que la forma de cálculo es 1 dividido 0, algo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que hacer, para ir paso por paso, tenemos que hacer algunas cuentas que se van a aparecer a el teorema del resto. Si yo tengo una sucesión infinita de sumandos, donde un sumando es igual al anterior multiplicado por una constante inferior a 1, de valor absoluto inferior a 1, hay una manera de calcularlo por el teorema de esa suma infinita, lo que falta calcular, porque uno nunca llega. Entonces, lo que acá aparece en el cálculo del incremento del consumo es esa suma infinita. O sea, tenemos que ante un aumento del gasto de 100 pesos, para que sea posible venderlo hay que producirlo por un valor de 100 pesos. Si suponemos que hay una propensión marginal al consumo acá en rojo de 0,8, o sea, del 80%, entonces el consumo correspondiente a estos nuevos 100 pesos de ingreso
va a tener que ser 80 pesos. Ahora bien, estos 80 pesos, o sea, 100, como dice en la última columna, 100 por 0,8. Estos 80 pesos de nuevos consumos es nueva demanda, es otro gasto, igual que el delta G que originó todo. Entonces hay que producirlos, van a generar ingresos por 80 pesos. ¿Se acuerdan que ayer decía el dibujo animado, ¿no? Decía, cuando yo compro algo, eso se convierte en ingreso de otro. Genera un ingreso del mismo valor. Bueno, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, esos 80 pesos hay que producirlos. Al producirlos generan 80 pesos de nuevos ingresos. Esos 80 pesos de nuevos ingresos determinan, por supuesto, multiplicados por 0,8, 64 pesos de nuevos consumos. Y así al infinito. Ahí comienza la serie infinita. Bien. ¿Cuál era el teorema del resto? Era que al valor, el valor total de la suma, de esa suma infinita, se obtendría como la inversa del complementario de la fracción, de la constante, digamos, menor que 1, multiplicada por el valor, por el primer valor. En este caso 100 pesos. Entonces, al hacer la cuenta esta de 1 sobre 1 menos propensión al consumo, yo obtengo un valor. Si recién hablábamos de una propensión al consumo de 0,8, este multiplicador va a valer 5. Por lo tanto, si el gasto es 100, lo multiplico por 5 y me da esta suma infinita. Bien, entonces, si un aumento del gasto autónomo me generó 500 pesos de nuevo ingreso y la propensión al consumo es del 80%, es correcto que la suma infinita de los consumos, de los nuevos consumos, me vaya a dar 400 pesos. Y fíjense que es un resultado de equilibrio, porque el nuevo ingreso equivale a la demanda agregada nueva. La nueva demanda agregada son los 100 que gastó el gobierno más los 400 de nuevos consumos del sector privado. O sea, igualan. Están sobre la línea punteada, sobre la bisectriz del ángulo, de los 45 grados. ¿Se entiende entonces la lógica de esto? El valor, digamos, la lógica matemática del cálculo, del modo de calcular el multiplicador y su significado económico, ¿no? Espero unos minutos para considerar esto.
el PowerPoint, acá está. En este caso dice el delta C es el 80% del delta. Estamos confundiendo los términos, me parece. A ver. Ah, no, está bien, está perfecto. El delta, sí, en la proporción, el consumo va a ser, suponiendo que es así, ¿no? Para simplificar todo, es una constante, es el 80% del ingreso. Este es un modelo totalmente, lo estamos planteando como un modelo totalmente lineal. Federico, son infinitas. El infinito es infinito, son infinitas. Siempre vas a poder encontrar un número más chiquito. Es así. ¿Qué vamos a hacer? La matemática es la matemática. Nos tiró el número, el infinito y no sabemos, nunca supimos bien qué hacer con el infinito. ¿Sabemos? Suponemos que está ahí, pero nadie se lo imagina. No, el 500 no es falso, Federico. Federico, le estoy sumando 6. En 20 iteraciones acumulé hasta 1,4. Y las siguientes infinitas iteraciones deberían sumar 6, porque hasta el 1,4 da 494. ¿Ves que a la derecha dice acumulado de 20 iteraciones? El resto son infinitas y suman 6. ¿Qué vamos a hacer? Es el teorema del resto, está bien. Es lógico. ¿Qué significa? Re loco, ¿por qué re loco? La suma, el resto de la suma infinita a partir de 1,4 daría 6. Sería el 80% de 1,4 más el 80% del 80% de 1,4 más el 80%. Es así. Hacelo vos en la planilla y vas a hacer 100 y vas a ver cómo te vas acercando. ¿No ves que mirá qué rápido que pasó de 100 a 1,4? En 20 iteraciones pasó de 100 a 1,4. Al ser cada vez más chiquito el número, bueno, es muchísimo más chiquito. Bueno, Constanza, les propongo que hagan ustedes las cuentas armando una planillita de cálculo así, que es muy fácil, y van a detectarlo ustedes mismos. Esto se lee de la siguiente manera. Aumenta el gasto del gobierno en 100, aumenta el ingreso en 100. Pero eso crea 80 de consumos nuevos. Y si hay 80 de consumos nuevos, hay 80 de ingresos nuevos que crean 64 de nuevos consumos. Y bueno, así para todo hasta abajo. Se aplica esa proporción 0,8 en todos los siguientes sumandos. Y la suma va a dar esto. El 0,2 quedaría en ahorros. Claro, se habría generado 100 pesos de ahorro. Que es, sí. A ver, déjame ver. No, ¿qué digo? A ver, no. Sí, no, 2 por 5, 10, claro, 100 pesos de ahorro. O sea, el 20% del nuevo ingreso. Y dice Ivo, ¿qué pasa al consumo? Y el ingreso que pasa a consumo incluye, que determina el consumo, incluye también las remuneraciones al trabajo. El ingreso es el ingreso. Obvio, no es las ganancias. Son los ingresos. Los ingresos de la familia, sean salarios, sean, ¿no? Sean ganancias, sean rentas. Bueno, chicos, esto está muy lindo. Realmente, aunque parezca un poco complejo, está muy lindo. Bueno, pero ya
como les dije, tiene mucho menos piripipí que antes, porque cuando se aplicó, los gobiernos tenían mucha menos deuda que ahora, y anduvo bárbaro. En la posguerra anduvo brutal, brutalmente bien, los economistas ganábamos fortunas, porque éramos como ahora los médicos, ¿vieron? Era tan valioso un economista como ahora un médico. Y con esto era la varita mágica para garantizar el pleno empleo. ¿Se dan cuenta qué bárbaro? A ver qué dijo Ivo por acá. Dice, o sea, los ingresos de la familia como también compras de una empresa a otras. Mira, Ivo, esto no toma en cuenta los insumos. O sea, no están analizados aquí los insumos. Para trabajar con los insumos se puede hacer, se hacen estimaciones econométricas, pero utilizando más bien el cuadro de insumo-producto. Con el cuadro de insumo-producto tenemos maneras de estimar qué pasaría no solamente con la demanda final, con el consumo y la inversión, digamos, sino también qué pasaría con las transacciones intersectoriales de las empresas. Pero el modelo de Keynes no necesitó meterse con los insumos, le bastaba con sacar esta relación. Te tendría que dar bibliografía para los insumos producto, digamos, para el uso del modelo, para que vos lo vieras. Que algo vimos de insumo producto, vimos el cuadro donde están las transacciones intersectoriales, etcétera, pero no lo vimos modelizado. Existe la posibilidad, si estas clases siguen hasta junio, existe la posibilidad de que veamos el modelo de insumo producto también. Y ahí podrías ver cómo funciona esto que te digo. De estimar no solamente los cambios en la demanda final, sino también en las transacciones intersectoriales, los insumos. Bueno, ¿qué más? Sigan disparando contra el modelo. Vamos, no hay problema. Tenemos, somos duros de roer. Bueno, les decía que esto ya no tiene mucho efecto en realidad. Hay estudios del Fondo Monetario Internacional de hace ya unos cuantos años que cubrieron 100 y pico de países para estimar el multiplicador del gasto. Y les daba 1,15, no 5, no 3, les daba 1,15, 1,1, 0,9, depende del país. O sea que esto realmente, la verdad de la milanesa es que tiende a 1, probablemente. Ahora, la idea original de Keynes no era que la propensión para el multiplicador dependía, digamos, que la propensión al consumo iba a ser constante. 0,8 constante, independientemente del nivel de ingreso. No. Para Keynes la propensión al consumo era la derivada del ingreso en el nivel que estuviera el ingreso. Esto es una presentación didáctica, simplificada. De manera que, a ver, volviendo un poquito a... Nunca había visto lo de Maynardo, está bueno. Volviendo un poquito al tema de la propensión al consumo, que es lo que está detrás de esto, yo diría, uno puede pensar, ¿una familia rica tiene una mayor o menor propensión al consumo que una familia de bajos ingresos? Es una pregunta al público, estimado público. Menor, mayor. A ver, menor, mayor, 50-50, Está repartido por partes iguales.
Bueno, el tema es que el, te- el tema es que la propensión al consumo es el cociente de lo que se gasta en proporción con lo que, o sea, es la proporción con lo que se gana, ¿no? Con el ingreso disponible. Y, y si uno gana mucha guita, puede ahorrar, viejo, puede ahorrar. Es un fin importante ahorrar. Entonces uno gana más, ahorra más. Entonces el cociente del consumo respecto del ingreso ese grande va a ser menor. Aseguro va a ser menor. ¿Entienden? Por lo menos como promedio. Siempre puede haber, como decís, el hijo de alguien que patina la guita, ¿no? Eh, y bueno, eh, pero, pero en promedio, cuanto más ganás, más ahorrás. ¿Por qué? ¿Por qué la gente cuanto más gana, más ahorra? Porque quiere dejar de laburar algún día, o piensa que por ahí tiene que dejar, está obligado a dejar de laburar por alguna enfermedad o alguna cosa, y está cubierto, ¿no? Entonces, cuanto más pobre es la familia, mayor es su propensión al consumo, aunque consume menos, es obvio. Bien, continuemos. Tenemos otro esquema acá, que es el multiplicador fiscal. Bien, bien. Eso suena a discriminación de género, Ivo. No te recomiendo que sigas con desarrollando el chiste. Bueno, entonces seguimos. Creo que la mujer de Canilla había quedado, la habían detenido en Uruguay, en Punta del Este, porque se llevó un recuerdo sin pagarlo, una cosa así. O sea que no es todo gasto. Bueno, bueno, basta, Ivo y Tommy, basta. Acá somos, ¿cómo se llama? En este curso se respetan todos los puntos de vista, ¿eh? Tratando de no entrar en despelotes, y menos con las damas. Bien, entonces, les presento un bicho nuevo que es el multiplicador fiscal. El multiplicador fiscal me muestra, eh, claro, sí, Ivo, sí, ok, ok, ok. Les cuento, esto es una variante de lo anterior. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el multiplicador keynesiano del gasto, permítame que estoy quieto mucho tiempo y ahora me agarré la costumbre que mientras puedo ando un poco en bicicleta. Bueno, les decía que la, la diferencia con el anterior es el primer impacto. Acá lo que estamos midiendo es el impacto sobre la economía de un subsidio. También se podría medir el impacto de un impuesto, de un cambio o sea, de un aumento de los impuestos o de un aumento de los subsidios. Un aumento de los subsidios siempre va a tener un efecto positivo de acuerdo con el modelo, ¿no? Pero un aumento de los impuestos va a tener un impacto negativo. Entonces, ¿qué nos muestra el cuadrito? Nos muestra que cuando las familias reciben 100 pesos de subsidio, el ingreso, no el disponible, el disponible sí, pero el ingreso propiamente dicho, lo que la gente gana trabajando o invirtiendo, no aumenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que aumenta? El consumo, porque el consumo depende del ingreso disponible y el ingreso disponible aumentó. ¿Cuánto aumentó? 100 pesos. Entonces, la gente tiene 100 pesos más y consume 80 pesos más. ¿Ok? Y a partir de ahí arranca el efecto multiplicador.
80 pesos de nuevos consumos, son 80 pesos de nuevos ingresos, que generan 64 de nuevos consumos, que a su vez al producirse y venderse son 64 de nuevos ingresos, y así al infinito. Fíjense que llegamos a cosas bastante parecidas, pero diferentes. ¿Cómo es la cuestión? Tenemos que el único cambio que hubo en la demanda agregada son 400 pesos de aumento del consumo, y que equivalen a 400 pesos de aumento del ingreso. O sea, seguimos estando en condiciones de equilibrio. Eso no cambió. Pero el impacto del aumento de los subsidios fue menor que en el caso del aumento del gasto. ¿Por qué? Porque cuando vimos el caso anterior, donde teníamos que aumentaba el gasto del gobierno, era gasto. En cambio, el subsidio es que le estoy dando 100 pesos a alguien. Y ese alguien, con los 100 pesos, va a gastar una parte y la otra la va a ahorrar. En cambio, cuando estábamos en el caso anterior, 100 pesos ya entraban a sumar como nuevo ingreso. Para producir 100 pesos de nuevo gasto del gobierno, había que generar 100 pesos de nuevos ingresos, que se repartirán entre asalariados, empresarios y empresas, ¿no? La moraleja, entonces, es que la política de tocar el presupuesto por el lado del gasto, sea con obra pública o contratando jardineros para las veredas de las casas de las suburbanas, en cualquiera de los casos es más potente como reactivador de la economía el usar el presupuesto público por la vía del gasto que por la vía de, por ejemplo, bajar impuestos. Si ahí en vez de 100 pesos de subsidios hubiera puesto 100 pesos de menor de caída de los impuestos, el resultado hubiera sido el mismo. O sea, hubiera habido un aumento del consumo. Pero ese aumento del consumo y el total del aumento del ingreso es 100 pesos menor que en el caso anterior. Y en el caso anterior, la diferencia de 100 pesos es porque empezó todo con una compraventa de 100 pesos. Cuando acá simplemente hubo regalarle 100 pesos a alguien. ¿Lo ven? A este se le llama multiplicador fiscal. Y es la eterna discusión entre las variantes, digamos, keynesianas tradicionales y keynesianas modernas o monetaristas o neoliberales. Los neoliberales prefieren bajar los impuestos antes que aumentar el gasto. Y los keynesianos a la antigua, más de izquierda, digamos, prefieren subir el gasto. ¿Y por qué se pelean? El argumento teórico es que el efecto multiplicador de bajar los impuestos es menor que el efecto multiplicador de repartir plata es menor que generar, digamos, gastos, que el gobierno haga obras públicas, por ejemplo, ¿no? Es más fuerte que si se reducen los impuestos en igual valor. En ese aspecto tienen razón los keynesianos a la antigua. Pero ¿de dónde vendrá la diferencia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es lo mismo aumentar el gasto del gobierno? Por ejemplo, contratar por ejemplo, comprar comida para repartir entre ahora, como lo que se está haciendo ahora. ¿Es lo mismo gastar 100 pesos de comida para repartir entre las familias que lo necesitan que bajar los impuestos, por ejemplo, reducir el impuesto a las ganancias, aunque fuera por los mismos valores? Por el lado del multiplicador fiscal, evidentemente se pierde el gasto, digamos, la erogación inicial.
no suma la erogación inicial, sino que recién su impacto sobre el consumo. Pero aparte hay otro factor que tiene que ver con lo social, ¿no? O sea, el keynesiano a la antigua está defendiendo el gasto por sobre el subsidio o por sobre la disminución de los impuestos, porque la disminución de los impuestos que benefician digamos, la población que tiene menos problemas económicos, la población mejor acomodada. En cambio, el gasto del gobierno tiende a beneficiar, digamos, los servicios públicos de salud, el reparto de alimentos a los pobres, la instalación de obras, la instalación de servicios de agua y cloacas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Esa es la diferencia. ¿Quién, dice Tomás Varela, quién recibe primero el beneficio? ¿Y cuál? De todas las variantes, ¿cuál? Contame, Tomás. ¿A qué transacción concreta me estás refiriendo? Ah, ¿quién recibe primero? Ahora entiendo, claro. Claro, ¿quién recibe primero? ¿A quién beneficia, digamos? Claro, ¿a quién impacta? Porque una cosa es que la economía crezca y otra cosa es que haya reparto de ese crecimiento. ¿Se dan cuenta? Para que haya reparto tenés que ver que le llegue a los que ganan menos. Y aparte hay otra cuestión de esto, que es que cuando vos bajas los impuestos, tiene un efecto favorable sobre la inversión, eso es así, para los impuestos que pagan las empresas. Pero la parte de impuestos que pagan los particulares, las familias ricas, digamos, esa no llega al consumo. ¿Se dan cuenta? En cambio, la empresa sí, a la empresa le aumenta las ganancias, por lo tanto, la inversión, digamos, hay más fondos para invertir, si se quiere. Porque al ganar más, entusiasma a los inversores y ponen plata en la empresa porque tiene posibilidad de ganar más plata que antes. Entonces, bueno, puede emitir acciones en la bolsa, etcétera, por mayor valor. Puede recaudar fondos más fácilmente al tener mayores ganancias. Pero para el lado de las familias ricas, el impacto de una baja de impuestos sobre el consumo debe ser muy pequeño. No tengo estadísticas, pero la lógica indicaría eso, ¿no? No sé, depende de cada cual también. Pero en cambio, agarrar y que el gobierno salga a comprar algo es más efectivo. ¿Cuál les parece a ustedes que es el lado malo de este énfasis en que el gobierno sea el que sale a gastar plata, a hacer compras, a hacer gastos, en lugar de bajar impuestos? Piensen un poquito. Recién vimos se benefician más los ricos o se benefician más los pobres, ¿no? Pero ¿cuál es la crítica que puede suscitar, o los problemas que puede suscitar que el gobierno esté gastando, haciendo compras? Que le llegue al sector que ellos prefieren, las compras, que le hagan las compras al sector preferido, ¿no? Claro, y las coimas, ¿no? O sea, que sea un factor de corrupción. En cambio, la rebaja de impuestos es una cosa más anodina, ¿no? Bueno. O sea, siempre el interés está de por medio y nada es ajeno al interés. Ni de un lado ni del otro, siempre hay terceros lados también. Tiene poca claridad si pone donde quieren. Claro, eso es así. Esa es la crítica contra la intervención del Estado de toda la vida.
Pero el problema es que, claro, el sobreprecio. Ay, yo estaba pensando en eso cuando les pregunté cuál sería la objeción. Muy bien, los sobreprecios, lógico. Pero claro, es un tema, ¿no? Porque en realidad todo depende de la reacción ciudadana. Si hay control ciudadano, de la gestión de los funcionarios, pero es difícil para el ciudadano común, es muy difícil digamos, dedicar tiempo a ver cómo se lleva la cosa pública. Y eso, bueno, eso es un problema. Un problema que no tiene solución, ni acá, ni en Rusia soviética, ni en la Rusia de Putin, ni en Europa, no tiene una solución fácil. Tiene mucho de cultural, ¿no? América Latina tiene, digamos, burocracias en general más corruptas que en Europa. Y en Estados Unidos, no toda Europa, sino que en la Europa, digamos, de Alemania, o Inglaterra, pero también Europa tiene Italia, ¿no? Tiene Portugal. Bien, es un problema. O sea, la sociedad es una cosa complicada, pero útil, ¿no? ¿Qué va a ser? Bien, y ahora pasamos a otro tema. Dentro de los problemas que tienen que ver con el ciclo económico, vamos a ver las herramientas que utiliza el Poder Ejecutivo en general, es el que se ocupa de la política fiscal, para influir sobre el ciclo económico. Hasta ahora vemos los fundamentos teóricos y ahora vemos la receta a partir de esos fundamentos keynesianos, la receta para influir desde el gobierno en la marcha de la economía. Influir en la marcha de la economía sobre la demanda, son políticas de demanda. Estas que les estoy contando son todas políticas de demanda. El término políticas de demanda es porque lo que se trata es de influir sobre la demanda agregada. Pero, por otro lado, tenemos también políticas de oferta, que no están en el libro, no las pude incorporar al libro. Están bastante desprestigiadas las políticas de oferta por su baja efectividad. O sea, hay aparentemente una cantidad de fracasos que ya se habla poco de eso. Y las políticas de oferta, por ejemplo, serían mejorar la eficiencia de los trámites con el gobierno, sería reducir el costo del capital por la, digamos, en algún caso es una política de oferta racionalizar las relaciones con las empresas, las regulaciones. Desregular es una política de oferta. La desregulación facilita a las empresas sacar, digamos, darle vuelo a su animal spirit, como diría Schumpeter, ¿no? El economista tan importante de la escuela austríaca. Bueno, vamos a pasar concretamente a ver las herramientas de política fiscal, cómo actúan para influir sobre el PBI real, Y, el empleo y los precios. Lo que vamos a ver en este cuadrito son exclusivamente los casos expansivos. Los contractivos son igual, las mismas flechitas, pero con el resultado contrario. Entonces, vamos por partes. Si aumenta G, aumenta G es parte de la demanda agregada, tanto el gasto corriente del gobierno como el gasto de capital. Entonces, aumenta la demanda agregada inmediatamente. Y más aumenta vía multiplicador. Ahora que hemos visto el multiplicador keynesiano, sabemos que si aumenta G en 10, la demanda agregada va a aumentar seguramente en algo más de 10. Probablemente, digamos.
más o menos, ¿no? Depende de las circunstancias. Pero en principio, salvo una situación económica muy complicada, es probable que 10 pesos de gasto del gobierno representen algo más de 10 pesos de demanda agregada. De esa manera, al aumentar la demanda agregada y siempre suponiendo que hay desempleo y capacidad productiva ociosa, porque si no esto no funciona, ¿eh? Sin capacidad ociosa de producción en la fábrica y sin, digamos, gente que esté buscando laburo, esto no se daría. Entonces, suponiendo eso, el aumento de la demanda agregada va a arrastrar la producción y los ingresos. Y lo mismo el empleo. Y, digamos, si no hubiera capacidad ociosa y hubiera muy poco desempleo, es probable que, digamos, es casi seguro que aumentarían los precios. Por lo menos sería la tendencia esa. Después de pronto le ponen precios máximos, durante 3 meses no sube nada. Pero si se elimina el supuesto de que hay capacidad productiva disponible, entonces, si no la hay, en vez de subir el PBI real, van a subir los precios. Va a subir nada más que el PBI nominal, digamos. Bien. Por otro lado, tenemos el impacto de los subsidios, que va a ser similar a la reducción de los impuestos por igual valor. Si aumentan los subsidios o bajan los impuestos, va a aumentar el ingreso disponible, lo que hace que aumente el consumo. Como el consumo es parte de la demanda agregada, entonces va a aumentar la demanda agregada, si hay capacidad ociosa y desempleo, y va a haber un aumento del ingreso y del empleo. Y si no hay capacidad ociosa y ni desempleo, van a subir los precios. Este cuadrito es muy importante, tenerlo presente. La secuencia en un caso y en el otro, que en el otro está, en el primero tenemos que el gasto del gobierno es directamente de demanda agregada, y en los otros dos casos están mediatizados por el cambio en el ingreso disponible y en el consumo, si no, no va a impactar en la demanda agregada. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Este cuadro es de casos expansivos, exclusivamente, Emi. ¿Alguna otra cuestión? Ven que esto se sigue aplicando así, ¿no? Tal cual. Y el caso contractivo sería, qué sé yo, si cae el gasto del gobierno, cae la demanda agregada, cae el ingreso, cae el empleo, caen los precios. Y si aumentan los subsidios o bajan los impuestos, no, sería si bajan los subsidios y suben los impuestos. Entonces aumentaría, en vez de aumentar, bajaría el ingreso disponible, bajaría el consumo, la demanda agregada, y por eso el ingreso, el empleo y los precios. ¿Ok? Bueno, sigamos. Bueno, acá tenemos algunos gráficos de Estados Unidos. Se ve el déficit crónico que tiene Estados Unidos. Ven las líneas rojas que van para abajo. Están a lo largo de toda la serie esta de 70 años. Más de 70 años. Algo. Casi 80. ¿Qué ejemplo que nos da nuestro paradigma del capitalismo moderno, ¿no? Bien. Y por otro lado tenemos la deuda tomada por el público. Todo en porcentaje del Producto Bruto Interno. Cómo fue evolucionando. Se ve que durante la Segunda Guerra Mundial el Estado se endeudó
hay un aumento importante del endeudamiento y lo mismo está pasando en el siglo XXI. Y ahora con el coronavirus, ¡pum! Para arriba. Bien. Hay más gráficos en el texto. Yo veo que hemos terminado con lo previsto, teoría del ciclo. Como tenemos unos minutos más, quizás sería conveniente que ustedes le peguen una mirada al libro. Tenía la tablet por acá. Porque en el libro hay más gráficos que los que hay acá. Veamos. Y péguenle mientras tanto, péguenle un repaso a las preguntas que hay sobre este tema. Yo les mandé preguntas de parcial sobre teoría del ciclo. Están creo que están en el segundo parcial. Acá tengo el libro que les mandé. Y ustedes fíjense en las preguntas de parcial que pueden suscitarse. Sobre esto tenemos unos cuantos minutos. Economía cerrada, impacto de las herramientas de política fiscal sobre el ingreso y el empleo, es esto, que vimos recién, lo último. Exactamente, Emi, tal cual. Lo que tenés que hacer ahí es el gráfico que vimos recién. Podría pedir expansivo, podría pedir contractivo, pero es el gráfico de recién. Veo que reubiqué esta parte después de la teoría monetaria. Y el modelo, aparece el modelo de ingreso-gasto, digamos, es como que está dividido en la versión que les mandé para este cuatrimestre. La teoría monetaria viene después de la teoría del ciclo y queda en sándwich con el modelo de ingreso-gasto. Y bueno, yo tengo armado el PowerPoint del segundo cuatrimestre del 2019. Economía cerrada, es una pregunta que va a ser así. Estoy controlando si hay chats. Bueno, hay un concepto importante. ¿Me escuchan?
hay un concepto importante que es el de la paradoja de la frugalidad que está en el libro. Y, y la idea sería la siguiente, que cuando, cuando la gente piensa que las cosas vienen mal y le convendría ahorrar, lo que hace en realidad es acelerar ese mal, porque al aumentar la propensión al ahorro, se reduce la propensión al consumo, y entonces al haber menos gasto y menos ingresos, o sea, queda gente en la calle. Eso es lo que la moraleja del recuadro de la paradoja de la frugalidad que está en la página 95. Bueno, después hay otro gráfico de Estados Unidos en el libro, pero que nosotros lo vimos creo que en economía mixta. Estaba con los slides de economía mixta. Bueno, yo creo que hemos visto todo, así que lo que quedaría sería consultas de ustedes en relación con el tema y preguntas que les mandé del parcial. Quedo atento a vuestras consultas. A ver que hay una buena pregunta ahí. Emi, funciones en que se basa el modelo de ingreso-gasto, formular y graficar. Bueno, las funciones son la función consumo, la función inversión, básicamente son esas dos, y después la función de demanda agregada, ¿no? Completita con el gasto del gobierno. Y B, formular un ejemplo mediante una tabla numérica acerca de la asociación de impactos de una caída del gasto del gobierno de acuerdo con el modelo del multiplicador keynesiano. ¡Pum! Es esto, Emi. Esta slide que puse ahí en pantalla. No se pretende que hagan, perdón, no se pretende que hagan infinitos cálculos durante el examen. Lo único que se pretende es que hagan 2 o 3 líneas, 2 o 3 renglones de cálculo. O sea, pongámosle, si fuera partiendo de 100, que lleguen al 51,2 del consumo, ¿no? Nada más. ¿Ok? Que sea 2, 3, 4 iteraciones. De nada, Emi. Federico, ¿cómo dice caída del gasto sería negativo? Claro, si en vez el gobierno, en vez de aumentar el gasto o mantenerlo, no va a tener el mismo efecto, pero con el signo contrario. O sea, si en vez de que aumenta, hay un ajuste. Vieron que la mayoría de los estados del mundo son deficitarios. Y se meten en problemas de endeudamiento que no pueden después responder. Ahora estamos todos en la misma, en el mismo baile, ¿no? Habrá que hacer un jubileo mundial de deudas. Entonces, si, bueno, de pronto un gobierno quiere hacer un ajuste de sus gastos, o sea, reducir los gastos para que se equiparen con los ingresos y dejar de endeudarse, tiene que reducir el gasto. Cuando reduce el gasto, ¿qué efecto tiene eso? Contractivo, claramente. Dice Emi, ¿puede repetir cuál es la diferencia entre el multiplicador del gasto y el keynesiano? El multiplicador keynesiano es el multiplicador del gasto.
Después está el multiplicador fiscal. La diferencia está entre este, que es el multiplicador keynesiano, el del gasto, y este, que es el multiplicador fiscal. El multiplicador fiscal es siempre tiene el valor de multiplicador keynesiano menos 1. Entonces, ves que acá pasan 100 pesos dieron lugar a 400. Entonces el multiplicador fiscal vale 4. Pero el multiplicador keynesiano vale 5, porque con 100 pesos se lograron 500 de nuevos ingresos a mí. Los dos keynesianos, digamos, ¿entendés? Pero depende qué insumo tengas, cuál es la perturbación, cuál es la decisión del gobierno, va a tener un efecto distinto si es gastar comprando algo o simplemente una erogación donde le reparto plata a la gente. De nada de mí. Bueno, esperamos 3 minutos más de consultas y damos por felizmente terminada la clase de hoy. A las 45, habiendo empezado a las 3, creo que a las 3 en punto, ¿no? Una pregunta a los que están ahí todavía, y ahora se sigue sumando, hay uno que se había quedado afuera, está entrando. Jóvenes, una pregunta, podría ser de parcial. ¿Cómo consideraría usted qué valores consideraría usted que puede asumir la propensión al consumo en circunstancias de una profunda crisis, con cierres de empresas y caída de la demanda y de la producción? Acá estamos metiéndonos en el concepto más verdadero de la propensión al consumo. Porque nosotros para los ejercicios y para razonar la cosa, para presentar la cosa, usamos una propensión al consumo constante, pero no es constante. Está influida por las expectativas de la gente. Esto que les digo tiene que ver con con el recuadro de la paradoja de la frugalidad. Si Tomás tende a reducirse. Muy bien. Joaquín, la pregunta era, ¿cómo podría cambiar, hacia dónde, para más o para menos, podría cambiar la propensión al consumo en el caso de una situación como la actual, de crisis, de caída de la producción, la demanda y despidos masivos? Claro. Guardar el dinero para lo necesario nada más, exactamente. O sea, guardar el dinero y gastar lo menos posible, porque no sabés qué va a pasar después. ¿Qué quiere decir, Constanza, que va a ser mucho menor que el ahorro? Sí, va a haber menor consumo, claro. Con el mismo ingreso, menor consumo para cubrirse si desaparece ese ingreso, ¿no? Y por supuesto hay una tendencia, o sea, hay mucha gente que está cayendo en el ingreso, claro.
la gente que están despidiendo, las empresas que están cerradas, se acabaron las horas extras, ¿eh? Y los empresarios también están ahí viendo qué van a hacer de acá a 6 meses, ¿no? Si esto sigue así. Entonces, ¿cuál es la actitud? Parar toda inversión y la gente que tiene, digamos, ahorros menos grandes, va a tratar de consumir menos, o por lo menos consumir las cosas, sustituir gastos caros por gastos baratos, ¿no? Bueno, siendo las 4:46, ahora sí, damos por definitivamente concluida esta clase y nos vemos el lunes que viene, ¿no? Que el lunes que viene es 20, ¿ya es 20? ¿Cómo pasa el tiempo? Chau, chicos. Gracias por buen fin a vos y a todos. Vamos, nos vamos. ¿Por dónde nos vamos? No, que la bici. No, porque se forman coágulos si no se queda quieto. Es como, viste que en los aviones uno tiene que tratar de moverse si el viaje es muy largo. 10 horas nada más no es nada. Tenés un viaje, por ejemplo, a asiático, son 38, 40 y pico. Tenés que hacer escalas, etcétera. Si no te movés adentro del avión, te podés quedar frío ahí. Bueno, buen fin de chicos. Bye bye.